Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra. Agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos cada semana en el repaso de la lección. Y para esta semana estará con nosotros o está con nosotros el pastor Marco Montoya, junto con el pastor Joe Alcázar, quienes nos acompañarán para estudiar, para discutir este tema tan importante. Estamos iniciando la lección número 9 esta semana, titulada La señal del pacto. Y hemos dividido la lección en tres tópicos principales. El primer tópico, vamos a hablar acerca de el origen del sábado. El tópico número 2, el sábado, señal del pacto. Y el tópico número 3, una señal en el tiempo. Alrededor de estos tres tópicos estaremos estudiando la lección de esta semana, así que te doy la bienvenida a este momento, a este espacio, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en el repaso de esta lección, que cada aspecto que podamos expresar pueda ser para bendición de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos en este estudio, la lección número 9, la señal del pacto. Y vamos a ver este primer aspecto, el origen del sábado. El sábado es más que una mera porción de tiempo. El sábado es la promesa de una relación rica, significativa, con nuestro Dios como nuestro Creador. Es un día en el que dejamos todo lo demás para ocupar nuestra atención, nuestro corazón en nuestro Creador, en nuestro Dios. Así que ahora vamos a rastrear el sábado. ¿Desde dónde viene? ¿Quién es la idea del sábado? ¿Quién originó o dónde se originó el sábado? Así que, Pastor Montoya, ayúdenos con esta pregunta. ¿Hasta dónde podemos rastrear el sábado en la palabra de Dios? Gracias, Pastor Jorman. En este punto, cuando hablamos del sábado, mucha gente se remonta al pueblo judío. Y entonces dicen, es que el sábado fue para el pueblo judío. La verdad, mis queridos hermanos, pastores, nosotros tenemos tanta evidencia bíblica que nos remonta al origen del sábado. Por ejemplo, quiero invitarles que busquemos en Marcos 2:27, uno de los versículos que a lo mejor lo hemos leído tantas veces, pero en realidad tiene un significado tan profundo. Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Si nosotros pensamos detenidamente en este versículo en realidad nos remonta hasta la creación, porque está hablando, fue hecho de crear, de la creación, por el hombre. O sea, estamos hablando de la creación misma. Entonces nosotros sabemos que el sábado no se remonta al pueblo judío. El origen del sábado está en la misma creación, o sea, en el origen del inicio de este mundo. Hasta allá nosotros podemos remontar el sábado, cuando entonces fue hecho para el hombre en la misma creación. El teólogo Karl Barth dice que él sugiere que inmediatamente después de que el hombre fue creado, no fue creado en el hombre no fue creado en el primer día de la creación, el hombre fue creado el sexto día. Inmediatamente termina la creación, lo primero que hace el hombre es tener este momento íntimo con Dios en el séptimo día. Exacto. Así que nosotros encontramos la evidencia bíblica de que el sábado se remonta hasta la creación misma, pastor. Gracias. Eso significa entonces que, ya lo dijiste, pastor, está antes de los judíos, tiene que ver con el mismo origen de la humanidad. Y es interesante porque es evidente que el sábado viene a nosotros aún antes del pecado. ¿Qué otra cosa podemos señalar
acerca de este origen interesante del día sábado? Yo creo que tenemos que disfrutar esta lección muy tan interesante del sábado porque la palabra que encontramos en la Biblia, en el Génesis 2, como menciona la lección que tiene que ver con el verbo reposar, a veces podríamos entender o suponer que Dios requería reposo, ¿no? En realidad era, como dijo bien el pastor, tiene que ver con el asunto precisamente de lo que tiene que expresarse con respecto a cómo la persona puede en realidad tener un encuentro con Dios, tener una relación cercana con Dios. Esa referencia de comprender que Dios creó al hombre, a la humanidad en el sexto día, y de manera inmediata descansa en el séptimo día, alude a la referencia de que tenemos la gran oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Dios, una cercanía con Él. Por lo tanto, Él lo reservó desde ese momento para el sentido de descansar en el nombre de Él, en su nombre, de tener un momento de fortaleza, aún sin haber pecado, ¿verdad? Aún sin que la humanidad tuviese pecado, tuviese esa condición, Dios está invitando a la humanidad que esta señal de pacto que es el Shabbat es un momento para encontrarse con Dios. Y aquí encontramos ese elemento precisamente muy interesante. Después encontramos, la lección nos refiere que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 16, que ya se refiere al sábado como un sustantivo, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el término sábado, ¿verdad? Como tal. Entonces, definitivamente Dios manifiesta en el sábado una forma o una señal del pacto que tenemos con Él o que Él quiere compartirnos a la humanidad. Y lo hace desde el origen, en nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Hasta donde conocemos en la Biblia, Él lo hace desde el principio, desde la misma creación, para que manifestemos comunión con Él, para que manifestemos reconocimiento de quién es Él, que es nuestro creador, y quiénes somos nosotros que somos sus criaturas creadas por Él. Esto es adoración al final. Exactamente. Gracias, pastores. Eso es un aspecto importante respecto al origen del sábado. Inclusive, nosotros sabemos en Éxodo capítulo 20 es donde finalmente se revela la voluntad de Dios a través de los 10 mandamientos ya escritos en tablas de piedra. Pero entonces, antes de ese momento del Sinaí, hay evidencias bíblicas que hablan acerca del sábado. ¿Cuál era esa realidad, Pastor Montoya, esa realidad del sábado antes del Sinaí? Antes del Sinaí, nosotros también encontramos evidencia bíblica ya del sábado, antes de que se manifestara de manera visible en las tablas de la ley. Exacto. No, el sábado no surge en los 10 mandamientos. El sábado surge, decía el pastor Job hace un momento, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, nuestra historia de este mundo, nosotros conocemos desde la creación para acá, no conocemos de la creación a antes. Sin embargo, el sábado no se inicia en el registro de los 10 mandamientos. Nosotros tenemos evidencia bíblica en Éxodo capítulo 16, que el pastor también hacía mención, donde se hace referencia a que el pueblo tenía que recoger el alimento cierta porción diaria. Y recuerden, hermanos, que si recogían más, el alimento se agusanaba. Sin embargo, el viernes recogían doble. Y ese alimento doble el sábado se conservaba, no se agusanaba, que era solamente en el día sábado. Ahora, esto surge, o esto es antes de que se plasmaran los 10 mandamientos. Entonces no podemos pensar que el sábado es solamente de los 10 mandamientos, porque ya el pueblo guardaba el sábado, reposaba este día, se preparaban desde el viernes, desde antes de que se escribieran las tablas de la ley. Exactamente. Ese es un elemento muy importante de comprensión para nosotros. No tiene que ver con un origen después de la entrada del pecado. Es decir, si el pecado nunca hubiese entrado a este planeta, el sábado seguiría siendo un día de reposo, porque Dios lo creó antes de que el pecado entrara. Así que esa es la idea divina. Y en esta experiencia previa al Sinaí, esta historia que encontramos, este relato de Éxodo 16 que nos habla del maná, concibe en primer lugar
el aspecto de la presencia del sábado, antes, de cómo el pueblo de Dios lo guardaba. Pero, ¿qué otra cosa nos dice esa costumbre o esa enseñanza de Dios para el pueblo antes del Sinaí? Creo que hay muchos elementos que podemos decir acerca de esto. Debemos dejar de pensar que el sábado fue hecho para los judíos, ¿verdad? Porque con esta referencia que estamos diciendo de la Biblia, tanto en Éxodo 16, en Génesis 2, que son previos, e inclusive también el asunto del Sinaí, tienen que ver precisamente que la creación, el sábado, perdón, no tiene que ver exclusivamente con los judíos, porque fueron siglos antes de que ellos existieran, que Dios ya había considerado el sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto. Porque el sábado en realidad valida quién es Dios, quién es Cristo para ti, para mí, nuestro Creador. Eso es lo que simboliza, lo que representa, vamos un poquito más adelante acerca de eso, el hecho de reconocer el sábado, que estamos reconociendo quién es nuestro Creador y que Dios es soberano, y no solamente de esta tierra, sino es un soberano cósmico, ¿verdad? En ese sentido. Así que qué impactante, si se dan cuenta, dimensionar lo que representa el sábado en la palabra de nuestro Dios para entender que es reconocimiento, que es relación cercana con Él y es adoración de las criaturas al Creador, que es nuestro Dios. Exactamente, gracias pastor. Así que el sábado es una idea que surge en la mente de Dios como nuestro Creador, se convierte en un espacio de tiempo en el cual el Creador y su criatura se encontraban, y surge antes de que entrara el pecado. Eso ya nos da algunas enseñanzas muy importantes respecto al origen del pecado, al origen del sábado, perdón, antes del inicio del pecado. Ahora, antes de pasar al segundo aspecto, es importante que vayamos meditando en eso. El significado entonces del sábado, cuál es el resultado del sábado para las criaturas. Así que te invito para que te quedes con nosotros, permanezcas, y en unos momentos regresamos para continuar desarrollando este importante tema. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos en esta lección número 9, la señal del pacto, y vamos a este asunto número 2. Este tópico es muy importante: el sábado, señal del pacto. Ya hablamos del origen, ahora veamos el sábado como una señal del pacto. Y quiero iniciar este tópico leyendo Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahí hay una palabra clave, es una señal. Ahora, Pastor Montoya, ayúdanos a entender esta parte. ¿Qué significa que el sábado sea una señal entre Dios y nosotros de ese pacto que tenemos con Él? Es muy, muy hermoso pensar, pastor, el sábado como una señal. ¿Qué significa? Significa tantas cosas. En Génesis capítulo 31, en el versículo 17 dice: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Nuevamente
nuevamente aquí, ahora en Génesis, la Biblia nos remonta a la creación. Entonces el sábado, para empezar... En Éxodo. Perdón, en Éxodo. Para empezar, el sábado es un recordatorio de que fuimos creados. Es un recordatorio que tenemos que reconocer a Dios como nuestro creador. ¿Qué más? Es un recordatorio de una relación. Nosotros no podemos evitar que el sábado venga a nosotros. No podemos detener el tiempo. Entonces nosotros sabemos que es jueves, viernes, inmediatamente tú sabes, sientes que se acerca el sábado. No puedes evitar que venga el sábado. ¿Y qué hacemos el sábado? Entonces es una señal del pacto. Y recuerden que es el pacto, lo vimos la semana pasada, hermanos. Entonces es una relación. Entonces no puedes evitar que el sábado llegue a ti, porque Dios está buscando ese momento, esa relación entre Dios y nosotros. El sábado es también un recordatorio de que hay un pacto. Y sabemos que si hay un pacto, hay un compromiso, y ese compromiso trae bendición. Entonces, todo esto es lo que significa el sábado, pastor. El sábado es el símbolo, es el recordatorio de un encuentro, de una relación, de creador, de creación, de adoración, de pacto, de compromiso, de obediencia, de bendición, tantas cosas que significa el sábado, pastor. Y lo hermoso de todo esto es que nos remonta a la creación, del origen. Exactamente, gracias, pastor. Eso es un aspecto muy importante, porque evidentemente cuando pensamos en el sábado como señal, como símbolo, entonces vienen muchas cosas a nuestra mente. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué otros elementos podemos tomar de ese aspecto? ¿Qué implica para nosotros en la vida personal saber que el sábado es una señal de ese pacto? Es interesante, recordando que estamos hablando del pacto que Dios ha considerado para la humanidad en diferentes épocas de la humanidad. La semana pasada hablábamos acerca de eso, de que Dios manifestó su pacto a través de Noé, a través de Abraham, etc. Encontramos aquí también que vinculamos el sábado, ¿verdad? También con el pacto. Porque así como Dios hace un pacto con nosotros, y lo hizo con el pueblo de Israel también en su momento, que tiene como intención que a través de él pueden encontrar la redención o la gracia, el sábado también vincula en ese sentido. Porque el sábado también, precisamente, de acuerdo a lo que la lección nos menciona, es una forma de reposo, de redención, de recordar que la gracia, el pacto, en Cristo Jesús, la gracia en Cristo Jesús, es donde podemos obtener la salvación. Por lo tanto, reposo, sábado, redención y pacto están vinculados. Y esto es muy interesante, la lección lo menciona también en ese sentido, y comprender que precisamente es, como ya ha dicho el pastor Marco, es una señal, es como una marca, ¿verdad? Un recordatorio de quiénes somos, de quién es nuestro creador, y ese creador que es nuestro Dios, que ha hecho un pacto con nosotros. Y en ese pacto que tenemos con él, incluye reconocerlo como nuestro creador. ¿Cómo podemos reconocerlo como nuestro creador? ¿En qué momento Dios estableció el sábado para que en ese día le adoremos, le reconozcamos como criaturas de él, como hijos de él y por lo tanto adoradores de él? Esto es lo que implica la señal del pacto en relación al día sábado. Gracias. Y llama mi atención ese aspecto importante de la gracia. Porque, no sé, te quiero preguntar, ¿es posible que alguien, cuando tú has expresado que guardas el sábado, alguien te ha dicho que tú quieres salvarte por obras? Hay un malentendido en el mundo cristiano respecto al sábado. Pero al analizar este aspecto del pacto entendemos claramente que realmente el sábado nos ayuda a entender que nuestra salvación es por la gracia divina. Así que el sábado es descansar en Jesús, es descansar en la gracia divina. Y hay un segundo aspecto que tiene que ver con el sábado como una señal, y tiene que ver con el proceso que Dios hace en la vida de una persona al santificarla.
también vemos claramente que el sábado es una señal de santificación. Pero ¿qué significa, Pastor Montoya? ¿Qué significa para nosotros el saber que el sábado es una señal de santificación? En Éxodo, pastor, nuevamente allí en el capítulo 31, en el versículo 13, dice: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Este versículo, de manera especial, nos está hablando de esta señal de santificación. Número 1, mencionabas, Pastor Jolman, hace un momento, no guardamos el sábado para salvarnos por obras. No lo guardamos de esa manera. Nosotros guardamos el sábado porque recordamos que somos parte de un pacto que Dios hizo con nosotros. Ahora, al guardar este pacto, al guardar este sábado como una señal entre Dios y nosotros, Dios es el que a nosotros nos santifica de dos maneras. La primera la comento acerca del conocimiento. Nosotros podemos tener un momento especial en el sábado, en el Shabbat, en el reposo, donde nosotros podemos conocer más a nuestro Creador. Exacto. De esta manera nosotros podemos recibir la santificación de Dios. ¿Cómo podemos conocer más a nuestro Creador? Bueno, pues entonces el sábado es un día especial. Todos los días nosotros promovemos que tengamos un estudio diario, nuestra devoción, nuestra oración, pero el sábado es un día especial donde tenemos una comunión, una mejor relación con Él, más íntima. Podemos fortalecer nuestra fe, podemos terminar de creer en lo que Dios, en las promesas que Dios nos ha dado, podemos confiar en Él. Es el día en el que nosotros podemos buscarlo. Todo esto genera entonces esa santificación que no la buscamos, no la logramos nosotros, sino que Dios nos da a través del sábado. Entonces es esta santificación que Dios nos da a través del sábado. Amén. Eso es un aspecto bastante interesante. El sábado como una señal de santificación. Así que ahora veamos ese aspecto del conocimiento de Dios. Pastor Job, ¿qué implica ese conocer a Dios cada día en el sábado? ¿Cómo afecta nuestra santificación, esa relación con Dios? Claro, quiero leer Éxodo 31, el versículo 13, que habla precisamente de la última parte de ello, pero creo que es bueno resaltarlo. Dice: y tú habla a los hijos de Israel, diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones. Vean qué interesante, ¿no? Cómo Dios está haciendo todo lo que hemos dicho en las lecciones de escuela sabática, de cómo en toda la época de la humanidad Dios tiene un pacto, ¿verdad? Por vuestras generaciones, para que sepáis, aquí está el reconocimiento, aquí está la adoración, que yo soy Jehová quien os santifica. ¿Qué significa la santificación? Así como Dios apartó el día sábado, también Dios quiere apartarnos para Él, para su adoración hacia Él. Y esto obviamente representa que la santificación tiene que ver con la transformación. La lección escolástica lo resulta muy interesante en ese sentido, que eso vincula, hace una relación profunda con Él. Y esa vinculación, esa relación o ese encuentro que podemos tener con Dios cada sábado nos ayuda Él, porque recordemos que Él es el que justifica, ¿verdad? Él nos declara justos a través de Cristo, pero también Él es el que santifica. Ustedes y yo no tenemos ninguna capacidad para ser declarados justos, ni tampoco somos capaces de ser por sí mismos santificados. Es la obra de Dios el que va a hacer eso en nosotros, el Espíritu Santo. Así que el sábado es el momento para encontrarnos con Él y entonces encontrar en Él santificación, ser transformados, ser apartados en su gracia, y en su gracia caminar honrando su nombre y obedeciendo su palabra. Y en ese sentido creo que es muy interesante comprender que la santificación tiene que ver con relación cercana con Dios en el día sábado. Dios quiere que tú y yo nos encontremos con Dios en el día sábado para que Él nos santifique. Y eso obviamente tiene que ver con lo que hemos dicho ya, pastor. Es muy interesante. Amén. Y muy bendecidos. Amén. Eso significa entonces que
Dios quiere santificarnos, Dios que es un Dios santo, nos santifica a través de ese tiempo especial que es un día santo. Esa parte, cuando regresamos a Génesis y encontramos ese relato en el capítulo 2, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, lo apartó para ese uso sagrado. Y cuando nosotros entramos a esas horas sagradas del día sábado, a esa relación estrecha con el Señor, nosotros mismos también estamos siendo apartados, estamos siendo santificados, estamos experimentando esa salvación por gracia. Qué gran bendición encontramos entonces en el día sábado. Está muy lejos de ser un elemento a través del cual nosotros queremos salvarnos por obra. Es simplemente descansar en el Señor y permitir que su presencia santifique nuestras vidas. Permanece con nosotros. Vamos ya en el siguiente tópico a culminar con esta lección. Muy bien, hemos llegado ya a la última parte del repaso de la lección esta semana. Esta última sección se titula Una señal en el tiempo. Y quiero comenzar leyendo Éxodo 28, esa primera parte que seguramente tú conoces muy bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y comienzo, Pastor Montoya, preguntando, ¿qué mensaje nos da ese versículo en relación a el sábado como esa señal en el tiempo? Gracias, Pastor Jorman. Esta sección de la lección nos lleva, ¿no? Esta frase de este versículo, Éxodo 28, nos lleva a analizar en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Comenzando por el pasado, dice, acuérdate. ¿A quién está hablando? Nos está hablando del pasado, ¿no? Le está hablando en esta sección al pueblo de Israel, a los judíos, pero me gustaría nuevamente remontarnos a Marcos 2:27, donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, no nos está llevando, acuérdate de este momento de la historia de los judíos. Nos está llevando, acuérdate del inicio, del origen del sábado. Dios les está hablando a través de Moisés, no les está dando algo nuevo. No les está diciendo una ley nueva, les está enseñando o explicando cómo se guardaba desde la creación. O sea, acuérdate, no es algo nuevo, sino le está diciendo acuérdate cómo era desde la creación, en tu pasado. A los judíos en el pasado a la creación y a nosotros también llevarnos a la creación. Entonces Esta parte de acuérdate es, ve al origen del sábado. Gracias. Es interesante o es importante notar, resaltar que para esta altura de Éxodo 28 en el Sinaí, pues han pasado varias generaciones o pasaron los judíos varias generaciones del pueblo de Israel en cautiverio. Y esas generaciones seguramente olvidaron esos elementos, se olvidaron del sabor del sábado porque eran esclavos en Egipto. Y qué interesante que esa frase, acuérdate, les habla, los lleva otra vez al pasado, Pastor Job. Sí, bien interesante. De hecho, también la lección menciona un texto que me llama mucho la atención. Éxodo 31:17, que dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. ¿Verdad? Este elemento tiene que ver precisamente con lo que se acaba de mencionar, en todo momento, en todo tiempo. Y agrega, ¿verdad? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Aquí encontramos entonces
que dentro del decálogo el sábado es el centro para poder ver como cristianos, el pueblo de Israel también verlo en su momento, en toda época, ver la identidad de quién es el creador. Exacto. Le dice la lección así, ¿no? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el creador? Dios. ¿Hay otra identidad para decir quién es el creador? No, solamente le corresponde a Dios. El sábado es precisamente con esa función, dar identidad de quién es el creador y además también quién tiene autoridad y quién es el que tiene señorío de todo lo creado, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, como es también el texto bíblico. Así que es tanto identidad y también tiene como objetivo identificar quién es el propietario y quién tiene su autoridad sobre todo lo creado. Y eso tiene que ver precisamente con el asunto del sábado en el pasado, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir esta frase de recordar o acuérdate, como estamos diciendo, ¿verdad? Muy interesante. Gracias, pastor. Son elementos importantes para nuestra vida práctica. Pero ese mandato, acuérdate, no solamente tiene sentido de mirar hacia el pasado, de recordar quién es nuestro creador, de recordar el mandato, de guardar fielmente el sábado. Nada de eso tendría sentido si no tiene un aspecto relevante en nuestro presente. Pastor Montoya, ¿qué es lo que implica el sábado para nosotros en la vida diaria, cuando trabajamos con nuestra familia, en el quehacer diario? ¿Qué implicación tiene para nuestro presente el sábado? Sí, en primer lugar, me gustaría resaltar que nos da identidad en nuestro presente. Sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, sabemos que tenemos un propósito, estudiábamos la semana pasada que fuimos elegidos y que el sábado es parte de este pacto para el cual fuimos llamados. Entonces nos genera identidad, ¿sí? Cada familia, a los niños les encanta ver las fotografías, recordar el pasado de su familia, porque les genera seguridad, les genera identidad, y a nosotros reposar en el día sábado y recordar que este día fue un día establecido en la misma creación por nuestro Creador, eso nos genera identidad, eso nos genera seguridad de saber quiénes somos, qué propósito tenemos y por quién fuimos llamados. Entonces en nuestro presente, pero además también en nuestro presente implica no solamente recordar, sino guardar. Exacto. Nosotros hoy de igual manera en nuestro presente debemos de guardar el día sábado, debemos de santificar el día sábado. Eso nos lleva, hermanos, a reflexionar cómo estamos guardando nuestros sábados. Porque si nosotros ya estudiamos, ya identificamos todo lo que significa el sábado como la señal del pacto, entonces eso nos debe de llevar a un análisis personal y saber y pensar cómo estamos guardando nuestros sábados en nuestro presente. Gracias. Sin lugar a dudas, que creo que esta es la parte más importante en relación a la vida práctica de un creyente. El aspecto de cómo lo vivimos en el presente y también cómo miramos hacia el futuro, Pastor Job, el sábado. Sí, si nosotros estamos claros de lo que hemos dicho hasta ahora, la lección lo menciona, de que reconocemos que Dios es nuestro creador, que ustedes y yo somos criaturas de Él, que a través del sábado es la forma en la cual Dios une la gracia a través de su pacto, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. ¿Qué podremos decir del futuro entonces si estamos seguros en este presente? ¿Qué podemos decir de lo que en el pasado hemos visto si ahora con certeza podemos contemplar cómo Dios ha conducido a su pueblo con un pacto? ¿Lo hará también hoy? ¿Lo hará también después? Por supuesto. Hay certeza, ¿verdad? También encontrar que el sábado nos hace dar seguridad al recordar que Dios existe, al recordar que Dios es nuestro creador, que entonces hay un futuro certero en Él. Hay un futuro en nuestra vida personal, hablando específicamente con relación a la salvación que Él ha propuesto
para ti, para mí. Y yo creo que aquí debemos analizar precisamente cómo estamos haciendo este sentido de valor en nuestra vida personal práctica, ¿verdad? Qué importante, deberíamos analizar si en realidad cada sábado que llega tú y yo estamos encontrándonos con ese Creador, lo estamos reconociendo como tal, estamos refugiándonos en su gracia. Y si eso estamos haciendo cada sábado, pastor, porque tenemos la oportunidad de hacerlo cada 6 días, creo que es una gran oportunidad para decir, Señor, en tu nombre estamos certeros, en tu nombre estamos seguros, porque comprendemos claramente que este día y el reconocerte y adorarte a ti en este día nos da certeza de lo que vendrá en el futuro, porque en Él estamos seguros. Amén, amén, exactamente. Muy bien, me llama la atención el segundo momento en el que queda registrado los 10 mandamientos. Ya sabemos, en Éxodo 20 se registra y el mandato de Dios es: guarda el sábado, yo soy tu creador. Pero en Deuteronomio 5, que se vuelve a registrar los mandamientos, ya hay otra razón, hay otro argumento para guardar el sábado. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, el sábado recuerda esa liberación en el pasado. Pero por supuesto que también, Pastor Montoya, el sábado tiene un elemento escatológico. Y pensando en el futuro, pensando ya en esos últimos tiempos que va a vivir esta humanidad y la iglesia de Dios, entendemos que el sábado también se constituye una señal específica de la fidelidad a Dios en ese futuro. A manera de conclusión y pensando en ese aspecto del sábado, ¿qué nos puede decir al respecto? Definitivamente el sábado, ya hablando en un futuro, en el tiempo del futuro y de manera escatológica, el sábado nos habla, nos señala hacia dónde vamos, lo que nosotros esperamos, lo que va a suceder. Y nosotros tenemos la bendita esperanza, la bendita promesa de que entonces, mientras nosotros nos mantengamos en armonía dentro de este día de descanso, dentro del Shabbat, del sábado, entonces nosotros tenemos un futuro prometedor, dice la lección, me gustaron sus palabras, un futuro rico, hermoso, nada que temer. Entonces es esta parte donde el sábado nos lleva a nuestro futuro, nos lleva a lo que esperamos. Y Apocalipsis 12 dice que entonces la iglesia que se identifica en el futuro como la iglesia fiel a Dios es la que justamente guarda los mandamientos de Dios, que incluyen el cuarto, que requiere la observancia del sábado como día del Señor. Entonces, de manera escatológica, pastor, el guardar el sábado nos da la seguridad de a dónde vamos. Nos da la seguridad de lo que nos espera, que es una vida prometedora, una vida rica en Cristo Jesús, y también nos destaca, ya de manera escatológica, va a destacar entre aquellos que tendremos el sello de Dios, que es el sábado, y los que guardan el día domingo como un día de reposo falso que fue establecido por el hombre. Entonces, es esta señal de manera escatológica que va a marcar esa diferencia. Así que esto es lo que identifica, pastor. Muchas gracias, pastor. Y de ahí hay mucho por decir, pero igual ya estamos en la conclusión, estamos en el cierre de este tema y seguimos mirando al futuro, lo que viene, inclusive después de este mundo, en la tierra nueva. ¿Hay alguna relación con el sábado? Sí, definitivamente tiene que ver tanto el origen que ya hemos hablado, tanto la parte de la adoración a Dios en la eternidad, porque al final tiene que ver con reconocimiento, adoración, de entender que ustedes y yo somos criaturas y Dios es nuestro creador. Y también, pastor, significa esto que el sábado y lo que representa lo que estamos hablando, que en vez de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias realizaciones, más bien confiamos en nuestro Dios, en el Creador, el que sustenta todo el universo. Y esto obviamente también tiene que ver con dependencia, tiene que ver con relación. Y al final recordemos que lo que Dios espera de esta tierra es restaurarla, ¿verdad? Y establecer y limpiar todo lo que ha sucedido.
y convertir, ¿verdad?, una nueva tierra donde estaremos con el Señor alabando, glorificando su nombre y tener una relación cercana como la tuvo en su momento Adán y Eva, ¿verdad?, en ese sentido. Y obviamente implica dependencia, relación, cercanía y adoración a nuestro Dios. Así que qué gran oportunidad tenemos cada sábado de encontrarnos con nuestro Dios, de honrar a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, y alabarle como solamente Él merece. Amén. Gracias, gracias, pastor. Así que hemos visto esos aspectos fundamentales, el sábado en el pasado, en el presente y en el futuro. Esta lección definitivamente ha sido una lección muy enriquecedora, aun cuando ya conocemos muy bien el tema, pero siempre hay algo nuevo que expresar. Y a mí me gustaría darles un minuto a cada uno para que a manera de conclusión den un mensaje a los hermanos que nos están viendo. Pastor Montoya, comencemos por usted. Gracias, pastor. Apreciados hermanos, el sábado, recordemos, es una señal de pacto con Dios que se extiende hasta el momento de la culminación del plan de salvación. Entonces yo quiero invitarles, hermanos, para que nosotros podamos gozarnos en el día sábado, cumpliendo el propósito, que sea un día, un recordatorio de que fuimos creados, de adoración a nuestro Creador, un recordatorio de nuestra relación con Dios, y sobre todo, hermanos, quiero invitarles el sábado como el distintivo del pueblo. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo quiero invitarlos, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos ser unos fieles guardadores del sábado, que a través de nuestra observancia del sábado nosotros mismos también podamos decirle al mundo el plan de salvación que Dios tiene para ellos. Gracias, gracias, pastor Montoya. Pastor Hope, por favor. Sin duda alguna, en la semana muchas veces estamos cansados, estamos agotados, estamos desalentados, y a veces el enemigo hace que nuestra vida sea con mayor dificultad porque en ocasiones también somos vencidos. Pero qué gran oportunidad tienes, mi hermano, al igual que yo, de que este sábado puedas encontrarte con tu Creador y que en Él puedas encontrar la gracia, puedas encontrar ser parte de ese pacto que Dios quiere hacer contigo, que Él ya hizo contigo, y que en Él, a través de Cristo, puedes obtener victoria en su nombre. Así que Dios permita que en tu vida personal, si estás desalentado, puedas llegar el sábado para encontrarte con nuestro Dios y encontrar en Él certeza, refugio y salvación. Que Dios te bendiga tu vida en este día. Amén, amén. Muchas gracias, pastores. Y quiero culminar este momento preguntándote, ¿guardar el sábado ha ayudado a fortalecer tu relación con Cristo Jesús? Espero que la respuesta sea sí. Pero si no fuera esa la respuesta, entonces la lección de esta semana nos invita a analizar entonces qué es lo que el sábado está haciendo en nuestro favor. ¿Cómo podemos hacer que ese día se convierta en un día que nuestra relación con nuestro Creador se fortalezca y sea vivamos una experiencia significativa con Cristo Jesús? Que Dios nos ayude para disfrutar de este hermoso día sábado, poder encontrarnos con el Señor cada semana y por supuesto prepararnos para el sábado glorioso cuando venga Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Un gusto que estés con nosotros y te esperamos la próxima semana.